hermosa tarde nos regala el Señor para que nos veamos. Y hoy vamos a ver allá en el libro de Mateo 25 una enseñanza que nos va a ayudar quizá a mantenernos firmes, ya que sabemos que la venida y los juicios finales están a la puerta. No sé si ustedes han notado, pero en estos últimos años, de hace unos 4 o 5 años por atrás, el ataque más fuerte ha sido a las familias, a los matrimonios. El enemigo está atacando específicamente a las familias. Se ha desatado el ataque hacia los niños, a los adolescentes en las escuelas, a los matrimonios. Ahora se han legalizado ya el matrimonio gay y muchas otras áreas donde nos damos cuenta que el enemigo está trabajando eso. Y si nosotros nos preguntamos por qué a las familias, porque el matrimonio es la institución más sagrada por Dios. Entonces, a ese enfoque es lo que tiene el enemigo para que podamos sucumbir la mayoría de seres humanos. Yo por eso siempre les he dicho a los que son esposos o esposas: si eres esposo, cumple con tu obligación. Cumple en todas las áreas de tu vida, da lo mejor de ti al matrimonio. Si tu esposa lo valora o no lo valora, ese es el problema de ella, o viceversa. La mujer también debe de cumplir. Pablo decía: la mujer cumpla con su deber conyugal, y eso y aquello, da una serie de recomendaciones, 1 Corintios 7, y ahí dice Pablo cuál era la obligación. ¿Por qué? Porque cuando uno como hombre o como mujer cumple con su obligación delante de Dios, hermano, uno está en paz. Hoy quiero, hermanos, ahí en el libro de Mateo, que estudiemos un poquito Mateo 25, y este pasaje, hermanos, nos debería de alertar. A veces lo leemos y pensamos o lo tomamos como si fuera una parábola, pero en realidad es una profecía. Es una profecía que Dios ha enviado a su pueblo. Y esa profecía nos debería de alertar, no solamente para enfocarnos en ser mejores oradores, mejores predicadores, sino para enfocarnos en lo que realmente Dios va a juzgar de nosotros. Porque Dios no te va a juzgar si tú predicas bonito, cantas bonito, si oras bonito, o si cuando te pones a orar oraciones de 2 o 3 horas, Dios no te va a juzgar por eso. Hermano, yo el otro día compartía por ahí en la iglesia y le decía que la oración de nosotros, o la oración que hacemos a Dios, se ha ido perdiendo la esencia. Porque si tú ves la oración o al principio del libro de Génesis, Dios y Adán, ¿cómo oraban? ¿O cómo hacían? Era una plática común, sencilla, sin tanto arreglo, sin tanta poesía. Era simplemente que Dios y hombre platicaban. Pero fue pasando el tiempo y fueron creándose nuevos oradores, poetas que, hermano, adornamos mucho la oración. Porque crees que cuando Jesús viene, Él dijo a los judíos, a los discípulos y a todos los que le seguían: ustedes cuando oren, no usen de vanas repeticiones. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no está sordo. Dios no está sordo, o sea, Él no ocupa que yo le esté repitiendo y repitiendo, porque Él escucha perfectamente. Si Él no responde, es porque Él conoce lo que a mí me sirve. Si Él no responde conforme yo quiero, es porque la respuesta de Él es diferente. Entonces leo, se ha ido perdiendo la esencia, pero hoy no vamos a enfocarnos en eso. Leo porque el enfoque de muchos cristianos es en esas áreas. En leer bien la Biblia, en orar bien, en predicar bien. Y no está mal eso, porque debemos de dar lo mejor para nosotros a Dios. El problema es que nos enfocamos solo en eso. Pero recuerda, cuando Cristo venga, Él no te va a decir: oye, ¿cómo oraste? ¿Cómo fue tu oración allá en la tierra? Y a lo mejor va a ser una oración muy maravillosa, pero Dios te va a demandar de ti cómo fuiste como ser humano. Yo voy a orar antes de leer la Biblia. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana tarde que nos da la oportunidad de estar aquí en tu casa. Sabemos que estamos aquí reunidos porque tenemos necesidad de ti. Y hoy te pido que seas el invitado de honor, que tu palabra hable a nuestras vidas y a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo también, antes de leer la Biblia,
Quiero darle gracias a Dios porque nos dio un día más, y esta semana por ahí un miembro de la iglesia me preguntaba: ¿cómo anda, pastor? Le decía un poquito abrumado, pero me dio una palabra, hermanos, que me quitó el estrés o la preocupación que había en mi corazón. Uno puede decir: ¿a poco los pastores también pasan, hermano? ¿Te imaginas si tú tienes luchas? ¿A quién ataca? Allá la Biblia en Zacarías dice: heriré al pastor y dispersaré las ovejas. Y Dios bendiga a ese hermano o ese miembro de la iglesia que tuvo esa delicadeza. De vez en cuando envié un mensajito como anda, y le dije: ese día pude abrir mi corazón un poquito y le digo: a esto me está abrumando. Y quizás sin importancia ella por ahí me decía una palabra, pero para mí esa palabra era la que necesitaba. Porque muchas veces uno puede escuchar, pero hermano, hay una palabra que uno la usa como un rema en su vida. Y eso te hace descansar, te hace fortalecerte del Señor. Y yo sé que para la persona eso no fue lo importante, más que que ni se recuerda lo que dijo. Pero era la palabra que yo necesitaba. Yo sé que era la palabra de Dios que Dios quería hablar a mi vida. Dice ahí en Mateo 25, verso 41 en adelante: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces responderán diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Digo, muchas veces leemos este pasaje, yo no lo leí todo completo, pero muchas veces lo usamos como una parábola, como una historia que va a suceder. Pero si tú ves la realidad en el versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y sus ángeles y toda su grandeza se manifieste, Él se sentará en el trono. Dice: en su trono. Él se sentará como el rey, como el juez del universo. Y ahí dice: Él va a separar a los seres humanos de todo el planeta en dos grupos. Ahí no va a haber que un grupo intermedio como nos enseñan nuestros primos los católicos. Ahí va a haber solamente dos grupos. A uno lo llama cabritos y a otro ovejas. Y dice que va a los de la derecha, que son las ovejas, les va a decir: venid benditos de mi Padre. Y les dijo las mismas palabras que leímos, pero se las dijo: ustedes lo hicieron. Ustedes lo hicieron. Y Él les dice: ¿cuándo lo hicimos? Entonces lo que el Señor está diciendo, que Él no va a juzgar a los seres humanos por cómo oramos, por cómo predicamos, por cómo alabamos, que eso es parte de nuestra vida. Pero no es lo que va a usar Dios para determinar si nos calificamos para estar delante de Él, ser parte de su pueblo, o si somos rechazados al fuego eterno que dice preparado para Satanás. No era para los humanos, era para Satanás y los demonios. Entonces, ¿qué es lo que va a juzgar Dios de nosotros? La actitud que tuvimos para las personas que nos rodean. Porque Él les dice primeramente: tuve hambre y no me dieron de comer. Hermanos, si nosotros viéramos a Jesús que tuviera una necesidad, hermanos, la supliríamos. Que nos dijera: mira, yo soy Jesús, pero que fuera una realidad, porque hay muchos Jesuses, o hay muchas personas que se hacen pasar por profetas, por evangelistas, por hombres de Dios. Pero que si realmente uno dijera: mira, ese es el Señor, y tuvieron la capacidad, hermano, uno con gusto lo haríamos. Porque para simple hecho, hermanos, ¿cuántas veces, si viene un político o alguien importante, económicamente hablando, a tu casa, qué es lo que hace? Preparas el mejor banquete, ¿verdad? Saca la mejor silla, le hace lo mejor que se pueda a la casa, porque va a venir el fulano de tal. Y vamos a preparar, hermano, aunque no tengas, vas y consigues y le preparas el mejor banquete. Pero Jesús
pedimos. Y Él les dice, a uno de los pequeñitos. Y no se está refiriendo a una persona que sea un bebé o que sea un niño. Porque para los seres humanos, una persona pequeña o insignificante es aquella que no aporta nada a la sociedad. Es aquella que nosotros la vemos, y más, hermano, ahorita que las ciudades van avanzando y creciendo, es aquella, hermano, que la pasamos y la vemos sin importancia. ¿Cuántas veces vemos en la calle mujeres que tal veces hay con sus niños, o hombres que los vemos ahí quebrantados y no sabemos lo que hay detrás de todo? Puede ser un hombre que quizá el mundo que lo rodea se le ha puesto difícil y las puertas se le han cerrado y no tiene un empleo, no tiene cómo llevar el sustento a su familia. Pero como nosotros lo vemos, es un borracho, a lo mejor es un drogadicto, a lo mejor es un marihuano, voy a saber, yo no le voy a dar nada. Entonces para nosotros es una persona insignificante. Y si no te das cuenta, aquí en las ciudades, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos y vemos una persona, y muchas veces, si no es que todas, ni siquiera los saludamos. Ni siquiera los saludamos, y quizá ahí Dios estaba poniendo a alguien para que lo saludaras, o para que le pidiera la mano, o por lo menos para que te compadecieras de él. Ahora bien, esto no lo quiero llevar al punto de que muchas iglesias lo usan para enfocarse, y es que tenemos que ir a las cárceles, tenemos que ir a los hospitales, tenemos que andar repartiendo despensas. No es lo que Dios quiere. El alimento más importante para la sociedad es el Evangelio, es la palabra de Dios. Que le llevemos a las personas aquello que realmente necesitan. Dice allá el apóstol Pedro, creo que es el 1 Pedro 5, cuando él está hablando a los pastores, a los ancianos de la iglesia, del versículo 1 en adelante, fíjate lo que le dice el apóstol Pedro. 1 Pedro 5, verso 1 al 6. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia de riquezas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, obedeciendo su humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere el tiempo. Aleluya. ¿Qué es lo que Pedro dice? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Apacentar la grey de Dios. ¿Por qué le digo que no es tanto que nos enfoquemos, hermano? Porque el hombre sin Cristo somos capaces de alimentar al necesitado. Y lo hacemos porque aunque no conozcamos de la Biblia, hay una cultura en nosotros de que en ocasiones hemos tenido una necesidad y alguien ha provisto para suplirnos esa necesidad. Entonces lo que realmente el Señor está enfocando es que seamos empáticos con los demás. Que no enfoquemos, no, es que la Biblia dice que tenemos que alimentar al hambriento. Y cuando ponemos como iglesia que tenemos que ir a las comunidades pobres a dar ayudas, que tenemos que ir a los hospitales a dar ayudas, que tenemos que ir a la cárcel a dar ayudas, porque la Biblia lo demanda, muchas veces lo hacemos para que la gente nos aplauda. Ahora, hermano, ¿cuántas veces? Yo hace una semana, creo atrás, había una hermana que como, es que vamos a levantar un centro, estamos haciendo aquí, vamos yendo al hospital, estamos haciendo esto, y todo lo publica. ¿Para qué crees que lo hace? Para ganar. Que la gente diga, ay, mira los hermanitos, mira cómo lo hace. Es para promocionar que ellos están llevando a cabo. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que si tú haces algo, o apoyas a alguien, o levantas a alguien, es porque en tu corazón ves la necesidad que hay. Ves la necesidad
has nacido de nuevo, algo es seguro, el Espíritu Santo va a acompañar. Donde te muevas, el Espíritu Santo va contigo. Y dice el apóstol Juan, el apóstol Juan escribe, digo el Señor Jesús, y Él te guiará. Él te va a hacer sentir cuando aquella persona realmente tiene una necesidad. Él te va a hacer sentir cuando aquella persona lo que realmente anda buscando es el sustento para su familia, y allí donde Dios va a aprovechar eso. Y tú no vas a estar, mira, aquí estoy con fulanito para que vean lo que le estoy dando. No, simplemente va a ser una ayuda sin que nadie lo sospeche. Entonces era lo que Dios quería, principalmente que fuéramos compasivos con los demás. Por eso Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también a apacentar la grey de Dios. O sea, por encima de lo que podamos hacer en los hospitales, que no está mal si lo podemos hacer. No está mal ir a las casas si lo podemos hacer. No está mal dar apoyo a las colonias necesitadas si lo puedes hacer, o a las personas que ves que son escasas. No está mal. El problema es que te olvides de apacentar, o sea, de enseñarles cuál es el camino. Porque hermanos necesitados siempre va a haber. Incluso ahí en el libro de Hechos 3 nos narra la historia que una vez iba Pedro y Juan a la oración. Ellos eran, los hermanos los judíos, son hombres y mujeres de oración que desde pequeños saben ir al templo, tienen sus horarios, y donde anden, ellos saben a qué horas van a orar. No es como nosotros, en ocasiones hasta cuando vamos a comer, se nos olvida que hay que bendecir los alimentos. Pensar, no, es que Dios sabe, entrando el año, ore para no estarnos molestando cada rato. No, que se te olvida, dale gloria a Dios. Entonces los judíos eran hombres de oración, se convierte Pedro y Juan al Evangelio, y dice que ellos seguían orando. Y ahí en Hechos 3 dice que ellos en una ocasión iban al templo a la hora novena, si alguien no quiere leer los primeros 5 versículos, y dice que sale un hombre que siempre lo traían para que se sentara al pie del templo o a la entrada del templo. Si dice, vas a poner su Biblia. Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, que diese limosna de los que entraban del templo. Cuando vio a Pedro y a Juan se disponían a entrar del templo, le rogaban que le diese limosna. Pedro con Juan, fijándole los ojos, dijeron, mira. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. O sea, ¿cuál es la mentalidad de los seres humanos? Pedir limosnas, pedir alimento, pedir algo. Pero eso no es lo que el Evangelio, como lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere, como te digo, que seamos compasivos. Si tenemos una necesidad y está en nosotros suplirla, la suplamos. Pero que no sea nuestra prioridad ni lo hagamos para que me vean, que sí estoy haciendo la obra. No. Aquí dice que este hombre lo ponían en la puerta del templo, y como todos entraban, siempre le daban su mochada. Quizá había elegido vivir de esa manera. Como hoy en día, hermano, cuánta gente finge tener una discapacidad. Hermano, tú te vas a encontrar en el mundo que hay personas que están más sanos que tú y yo, que tienen más dinero que tú y yo, y aún así están pidiendo. Y uno dice, pobrecito, porque se pone una muleta o se pone alguna silla de rueda o finge tener una discapacidad y se pone ahí. Entonces, cuando la gente no tiene el conocimiento, pero hay en nosotros quizá un poco de temor y esa enseñanza que por generaciones se ha ido enseñando, o un dicho popular, como lo quiera llamar, que un plato de comida no se le niega a nadie. Entonces la gente, una manerita que tiene de mano. Pero esa es una fuente de ingreso que aquella persona ha elegido, lo que hacía este hombre. Todo lo traía, todos los días lo traían y lo ponían aquí. Sabían a qué horas entraban al templo, sabían a qué horas llegaban los hermanos o los congregantes a orar, a estudiar la Biblia o la ley. Y ya estaba ese hombre ahí. Y dice que viene Pedro y Juan. Yo estoy seguro que ellos quizás han perdido alguna monedita.
pero traían algo más poderoso, que es lo que realmente hace Dios con su pueblo. Que por encima de las migajas que le podamos dar a alguien, como te dije hace rato, lo más importante es que le presentes el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Es que en Dios hay salvación primeramente de nuestros pecados, que en Dios hay la promesa de vida eterna, que en Dios está la solución que todo ser humano tiene. Porque a una persona le podemos dar una ayuda, podemos llevar alimento a los pobres, podemos dar alimento en las colonias más necesitadas. Pero si no le llegas con el Evangelio de la verdad, hermano, esa persona va a seguir necesitando. Es como el sistema que ha implementado el gobierno, hermano, que está mal, no está mal. El problema, lo que está aumentando, es que los seres humanos de esta actualidad nos volvamos más pobres y más atenidos a los apoyos de gobierno. ¿Sabe por qué? Porque si yo te doy un apoyo para que trabajo, ¿verdad? Al cabo ya sé que a los 65 me jubilo y ahí va a estar el apoyo. Si soy un joven que supuestamente estudio, no hay ningún problema, espero y con lo que me lleguen les obtengo para estar del otro lado. Pero ¿qué pasa? ¿O qué ha pasado a lo largo de la historia? Aquellos hombres que hemos tenido que luchar para salir adelante. Somos personas que somos independientes y productivos. Que ya no estamos esperando si el gobierno nos da, que ya no estamos esperando si nos llega un apoyo, estamos aportando a la nación. Entonces es lo mismo cuando tú le llevas el Evangelio a una persona y le dices como Pedro, igual, mira, yo no tengo oro ni plata, ni somos la iglesia más rica ni la más poderosa, pero lo que sí tengo es a un Dios que te puede suplir. Es un Dios que te puede sacar de esa miseria. No es que te vas a hacer rico, sino que cuando tú estés con Dios, seguro, Él se va a encargar que lo que necesites llegue a tu mesa. Y cuando uno empieza a ser fiel a Dios, hermano, Dios bendice. El domingo vamos a tocar un temita de eso. Dios bendice, Dios abre puertas, Dios soluciona. ¿Sabe por qué? Porque eso le agrada a Dios. Pero hoy no nos vamos a enfocar en eso. Lo que nos queremos enfocar es primeramente a que como creyentes no solamente sepamos orar bonito, no solamente sepamos predicar bonito, sino que seamos personas compasivos con los demás, empáticos con los demás. Que en ocasiones, si tú ves en la ciudad, hermano, en los pueblos o los ranchitos, no hay tanto problema de eso, pero en las ciudades sí se ve esa diferencia entre los seres humanos. Como te digo, tú vas por la calle y no saludas a nadie. A nadie le vas a quitar el vaso de agua. En el rancho es diferente. Allá llegas y lo que tengas te ofrece. ¿Por qué? Porque todavía hay ese pequeño sentimiento de amor hacia los demás. Pero en la ciudad vemos a las personas y cada vez los vemos peores como desechos. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos perdiendo de vista la esencia realmente del Evangelio. Que a veces tenemos que ser empáticos con los demás y quizás si vemos a esa mujer ahí con sus niños o abandonada, pregúntale, oye, ¿qué le pasó? Si ves que tiene una necesidad y está en tus manos suplirlo, hazlo, pero como te dice la Biblia, sin que tu mano izquierda sepa lo que hizo la derecha. No voy a decir, le vamos a comprar la despensa a fulanito para que toda la red de él en Cristo. No, hazlo, si es posible, sin grabar. Si es posible que nadie lo sepa. ¿Por qué? Porque eso es el Evangelio. Por eso dice Pedro y Juan llegaron y vieron a este hombre y lo primero que hicieron fue decirle, mira, no tenemos oro ni plata, pero tenemos algo mejor. Tenemos algo mejor. Y esa condición en la que tú estás, hoy se termina la vida. No dices para que no lo vayas a buscar. Dice, fíjate lo que dice. Pedro con Juan fijando en él los ojos. Pedro y Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos, cabezón, que no ves que no te venimos a dar nada de lo que tú estás pidiendo, te venimos a dar la solución a este problema. Porque como te digo, si en las colonias pobres les damos despensa, les damos ayuda, ¿crees que los vamos a sacar de la pobreza? ¿Crees que los vamos a ayudar a salir de su situación? No, pero se van a hacer más cómodos. Ay, los hermanitos, ¿qué Dios puede ir a repartir despensa? Y ya están ahí los hermanitos esperando, los hermanitos que lleguen con la despensa. Pero si tú le dices, mira, no tengo despensa,
pero lo que te tengo es un Dios que te puede sacar, te puede cambiar esa mentalidad, te puede cambiar de esa mente de esclavitud a una mente de prosperidad, una mente de grandeza, a una mente que puedes cambiar, porque eso es lo que hace nuestro Dios. De ser salmista, tú has cambiado mi lamento en gozo. Me has cambiado mi lamento en gozo, me has ceñido de alegría. ¿Por qué? Porque es lo que hace Dios. Entonces es lo que el Evangelio, lo que el Señor quería. Primero, que seamos empáticos. Si vemos una necesidad y la podemos suplir, está bien, pero que no sea nuestro enfoque, porque eso no es el Evangelio, eso no es lo que Dios nos mandó. Incluso uno de los discípulos del Señor, que aunque Jesús dijo era de Satanás, dice, creo que es en San Juan 12, si no mal me equivoco, allá en el libro de San Juan 12, del versículo 3 en adelante, nos narra la historia de cuando a Jesús viene una mujer que Jesús le había hecho liberación. Es una mujer que había sido señalada, y dice que esta mujer, que muchos la conocían como pecadora, en nuestro tiempo le llamaríamos prostituta, dice que cuando Jesús la liberó, la perdonó, esta mujer en gratitud dice que trajo un perfume. En San Juan 12, verso 3. ¿Sí dice? Jesús marido, eso dice Jesús rechazando que le dieran a los pobres. ¿Se contradice? Claro que no. Claro que no. ¿Por qué lo quería hacer Judas? Pues como te digo, porque muchas iglesias hemos adoptado ministerios de visitar o de hacer ciertas cosas en favor de los pobres. Porque como les digo, por la fama que nos acarreamos. Para que la gente vea, para que la gente me apoye, para que la gente me aplaude. Pero no lo hacen porque ven la necesidad. No lo hacen porque ven que esa persona tiene una necesidad. Entonces Judas dice que cuando vio que María derrama el perfume de gran precio sobre el Señor, sobre los pies del Señor, él le dijo, espérate, maestro, si ese perfume es de gran precio, ¿por qué no lo vendimos y se lo dimos a los pobres? ¿Qué no dice tu palabra que los pobres vienes tú? Que aquellos que están claro. Pero Él viene a enseñarles, a hablarles de las buenas nuevas, a enseñarles que en Él hay solución. A eso vino el Señor. Entonces de nada sirve que nosotros hagamos despensas, hagamos convivios, llevemos a las colonias necesitadas, si no les estamos llevando lo que realmente la persona tiene. ¿Qué hubiera pasado si Pedro y Juan llegan a donde estaba el templo del Mozo y este paralítico y solamente le dan una limosna, una monedita? ¿Qué hubiera pasado? Lo mismo que había pasado los otros años. Porque no nos dice la Biblia cuántos años tenía, pero este era un estilo de vida de este hombre, que ya sabía, bueno, al día, tales horas, va a haber culto, ahí vamos a pedir. Y ahí va Pedro y Juan dijo, no, ahora este día va a ser diferente. Y cuando tú adoptas esa mentalidad de que no vamos a alimentar a los pobres todo el tiempo, lo que sí podemos es llevar a los pobres, llevar a los necesitados, llevar a aquellos que no tienen ni dónde caerse muertos, llevarlos a los pies de Cristo, hermano, ahí cambia la situación. ¿Por qué? Porque ese pobre o esa persona que no tenía esperanza, cuando viene Cristo o conoce a Cristo, hermano, su vida puede ser transformada. Porque eso es el Evangelio. Por eso Jesús dijo, y en esto consiste la vida, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien nos enviamos.
Porque de nada sirve, le digo, enfocarnos en eso, le digo que no está mal. Que ayudemos a los necesitados, no está mal. Pero el problema es que muchas veces lo hacemos como Judas, para que nos vean, para que nos aplaudan, para que digan, mira, ayer ojalá Dios lo tenga con todo el chanclas. Dios no te quiere con todo el chanclas, Dios te quiere puro y sin mancha, porque Él tiene vestiduras nuevas, resplandecientes para cada uno de nosotros. Entonces lo que Dios quiere, hermano, que aprendamos primeramente a ser empáticos con los demás. Como sientes y ves a la persona no como un desecho humano, no como una persona rara, sino que lo veas como un hombre o una mujer que quizá la vida le ha tocado duro. Y si la vida le ha tocado duro, le puedes decir, mira, ¿sabes qué? Yo no te puedo sacar del problema en el que estás. No te puedo ni siquiera quitar una mínima parte. Pero lo que sí puedo hacer contigo es tomarte como Pedro y Juan de la mano, porque así dice la Biblia. Fijando los ojos en él, dice, lo tomaron de la mano y dijeron, ¿sabe qué? Ven al amigo. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos. Porque cuando tú le presentas y tienes la vida a las personas, esa persona va a crecer. Pero si tú les dices, aquí tengo una tijera, aquí tengo un ratito, le voy a ayudar. Hermano, no le vas a solucionar la vida. Porque ese poquito se sale, se compra su compota y su pan y se acabó el desierto. Se acabó el billetón. O si es otro drogadito, se compra la droguita y se le lleva y se acabó. Pero si tú le dices, mira, este Cristo que yo tengo, Él te puede solucionar, hermano, la vida de esa persona acá. Porque si tú ves este hombre paralítico que hizo, dice que entró saltando de gozo al templo. Porque no solamente le dieron una limosnita, no solamente le dieron una pequeña ayudadita a su vida, sino que le dieron una arreglada totalmente aquello que estaba desarreglado en él. Entonces es lo que Dios quería. Por eso dice que nosotros primero seamos cuidadosos, porque cuando Él venga, Él te va a juzgar y te va a decir, viste que tuve hambre. Y a veces te digo, no solamente es hambre literal, a veces es hambre de la palabra. Y a veces no le predicamos, no, es que ese es el diputado, o ese no, yo creo que si no, yo no me junto porque va a ser un ladrón. Hermano, predícale de la palabra, háblale de Cristo y vas a ver que la vida va a ser diferente. Y muchas veces les he predicado, ¿a cuántas personas les hablamos por semana de Cristo? O si nos vamos más atrás, cada año, ¿a cuántas personas le decimos que tenemos a un Dios de poder? Hermano, a veces no les hablamos. Porque andamos atareados, andamos enfocados, o a los lindos hermanos que conocemos, se nos pasa hablar. Entonces, hoy te invito, hermano, que aprendamos esos principios, porque hay un juicio. Jesús le dice aquí, claramente dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y ahí va a empezar a hacer unos para allá, otros para acá. Y a uno le va a decir, bendito de mi Padre, vénganse, gócense. Y le va a decir, ¿qué bueno hicimos, Señor? Dice, tuvimos hambre, o tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Y tuve, nosotros lo podemos decir, como indocumentado, o como le dicen, si es indocumentado, ¿verdad? Los que usan ilegalmente, o ilegal, pues, como quieren llamar. Indocumentado, aquí la Biblia dice forastero, y me recogiste. O sea, todo relacionado a que seamos personas compasivas o empáticas con la necesidad del otro. Y cuando dice, ¿cuándo te vimos? No, cuando lo hicieron, no es insignificante, a mí me lo hicieron. A mí me lo hicieron, y eso va a ser el juicio con el cual Dios nos va a juzgar. Ahora bien, fíjate lo que dice aquí en Mateo 24. Verso 44 en adelante. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, el juicio de Dios, ¿cómo va a venir? Te va a dar chance de que te arrepientas, de que empieces a hacer lo bueno. ¿Verdad que no? Bueno, ya te di chance de hace 2000 años que vino y dio ese mensaje. Y hace 2000 años empezó a darnos esa oportunidad de que nos preparásemos. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora
que no pensáis. Y como va a venir de sorpresa, dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre donde te puso Dios? Dice sobre, ahí en Mateo 24, verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual cuando su Señor, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? ¿A qué alimento se refiere? Cuando tú y yo venimos a la casa de Dios, ¿a qué alimento venimos? No está mal cuando nos sentamos a comer, pero por lo general, ¿cuál es el alimento que venimos aquí? Un alimento espiritual, donde nos llenamos de la palabra. Y por eso dice, te digo, y le dice al cliente, como dice: ayer se me perdió, maté mi vida, me lo acaban de robar. Por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a su tiempo? Y luego dice: feliz y dichoso, o bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, o su Señor vuelva, lo halle. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Primero, que seamos empáticos con los demás, que le demos el alimento principalmente espiritual. Que si hay la oportunidad y nosotros vemos la necesidad de alguien y la podemos suplir, lo hagamos. Pero que el enfoque principal como creyentes sea alimentar espiritualmente a los demás. Llevar el alimento a lo espiritual, y que cuando Cristo venga, que haya haciendo eso. La pregunta sería: ¿cuántos de nosotros estamos alimentando a los demás? Llevando a los demás. Y digo, vamos a enfocar, porque a veces también se tuerce eso de predicar la palabra y esto y aquello. O sea, hay un orden de cómo llevar el evangelio a las demás personas. Porque no vamos a aventar piedras para allá y para acá, como no hay favor. O sea, hay que llevar una meta clara de cómo predicar el evangelio. Porque hay unos grupos por aquí que se llaman los predicadores, hermanos, que ellos andan predicando, llevando mensajes, llevando Biblias, pero si te digas qué es lo que están haciendo, cuál es el resultado de lo que están haciendo. No hay un resultado específico porque no tienen una meta clara. Por eso te digo, tenemos que enfocarnos todos. Entonces, lo que el Señor está diciendo primero, que aprendamos que el juicio de Dios va a venir. Y no va a venir a decirnos que también predicamos, que también evangelizamos, que también hicimos la obra o que también oramos. No, Él va a venir a examinar cuál fue nuestro trabajo. Allá el apóstol Pablo escribe en una ocasión y dice que un día compareceremos todos ante el tribunal de Cristo. Y dice: y cada uno dará cuenta de lo que haya hecho mientras estuvo aquí en la tierra. Qué bueno fue, hermano, que yo me pudiera escuchar: Señor, es que mi esposa no le echó ganas como yo le eché. Señor, es que mis hijos no ganaron como yo gané. O viceversa. Que mi esposa pudiera decir: Señor, es que mi esposo no fue el hombre que yo quería que fuera de Dios. Hermano, ahí recuerda, el juicio va a ser individual. Por eso le dice: ay, es que no me siento. No es que te sientas, es que tienes que ser capaz. Porque ahí en la Biblia hay la historia de un hombre que fue un gran hombre de Dios, que cuando Pablo llegó y le dijo: mira, la fe que habitó en tu abuela y la fe que habitó en ti, en tu madre Eunice, ahora está en ti. Y ese hombrecito, que aunque su papá era un griego o un gentil, se convirtió en un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos enseña la Biblia, que si a veces el esposo no quiere, la esposa tiene que querer. Si la esposa no quiere, el hombre tiene que querer, tiene que seguir adelante. ¿Sabe por qué? Porque si alguien se está ahogando, por lo menos tiene que haber uno que sea nadar. O sea, estoy refiriendo en un término para comparar un poquito. Porque te imaginas, si caen los dos que no saben nadar al agua, se ahogan los dos. Pero si hay uno que está fiel en los caminos de Dios, hermano, aunque el otro caiga en el mundo, ¿sabes qué? Puedes tener tu mano para cuando ya se sienta que el mundo lo está ahogando, puedas extender tu mano y decirle: cabezón, no.
si lo miraba que estaba queriendo agarrar en la Biblia, dice, no, que le puedes extender tu mano y decirle, ¿sabes qué? Aquí está mi mano, levántate y vamos a luchar. Entonces, hoy tenemos, hermano, que así como Dios nos manda que nos preparemos, lo hagamos. Yo no te digo que te vayas ahorita ahí como los testigos y casa por casa. No, eso no vas a ver la necesidad. Tú te levantas, habiendo hermano ya, no sé si todavía vive, hace muchos años, y dice, todos los días, hermano, ese hermano, ¿cómo traía gente nueva a la iglesia? Dice, todos los días me levanto y le digo, Señor, ponme una persona para que yo le pueda predicar. Hermano, ese lleguecito casi por semana traía 2 o 3 personas a la iglesia, y lo más curioso es que la mayoría se quedaban. ¿Y por qué crees que se quedaban, hermano? Porque algo seguro. Dependiendo cómo seas tú como cristiano, así va a ser la persona que traes. Si tú eres una persona fiel, leal, que llega temprano, hermano, tu invitado así va a ser. Pero si tú eres una persona que de vez en cuando llega a la iglesia o llega tarde, hermano, el invitado va a ser lo mismo. Porque dice que el discípulo siempre supera al maestro. Y si el maestro es flojo e irresponsable, el discípulo va a ser más flojo e irresponsable. Pero si el maestro es comprometido con la verdad, o sea, cuando me refiero, eso es lo que estás enseñando. Eres fiel, eres comprometido, hombre, que venga todo de ti, va a decir, yo quiero ser como él. Entonces, hoy te invito, hermano, que apliques este principio. Te digo, Jesús no jugó, ni dudó, ni dijo, mira, yo creo. Él dijo, cuando el Hijo del Hombre venga. Y es una realidad. O sea, no es una parábola ni un cuento, es una realidad, es un juicio que Él está estableciendo al final de la vida del ser humano. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y se siente en su trono, dice, apartará a los chivos de las ovejas. Y ahí es donde nos vamos a ir, el hermano, y yo lo pensé que era oveja, y resulta que era chivo. Y a lo mejor lo creí, híjole, y este también parecía que era oveja y que eres chivo. Allí nos vamos a quedar desnudos. Me acordé de tener una hermana que dice, porque ella dice que todos vamos a estar desnudos delante de Él, o sea que no va a haber nada oculto, y decía, ¿a poco ahí vamos a estar? Y le digo, sí, va a tener una pantallota ahí, y todo lo malo que hayas hecho. Y la hermana dice, ¿cómo es posible? Y la hermana, ¿a poco tan negra está su conciencia? ¿A poco, hermano? Porque bromeamos con ella y le decía, hermana, ¿a poco tan negra está su conciencia que tiene temor de que todos estemos viendo todo lo que hizo en su vida? Dios no va a ser así, porque se imagina. Dios no va a estar con eso, pero yo por estar bromeando, yo decía, iba a estar el Señor con una pantallota y íbamos a estar viendo todo lo que hizo. Así que lo que tenga escondido, mejor confiésalo, porque no vaya a ser. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere, hermano? Que hoy como iglesia empecemos a trabajar. Empecemos a cultivar la empatía, el amor hacia los demás. Por eso decíamos, hermano, que el amor es algo que debe comenzar los demás. Pero cuando hablamos del amor, hermano, el amor abarca mucho. 1 Corintios 13, ustedes lo saben. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo sabe. Que yo creo que la mayoría de nosotros no cumplimos todo lo que el amor abarca. Porque si la esposa se queda un poquito más, ándale, tengo que ser así. Yo le decía a mi esposa cuando veníamos de llegar a la iglesia, mira, tú prepárate a las 4. Aunque tú no me veas en la casa, tú prepárate, porque el que es guapo nomás pasa por el agua y sale del otro lado y está listo. Pero como la mujer es más detallista, que un gallito, entonces le decía, tú prepárate, toma tu tiempo, porque yo a las 4 vengo, 5 minutos y yo voy a salir. Tú no me esperes, ¿por qué? Porque sabía que traía el tiempo de mi padre. Entonces, eso es lo que nos lleva la Biblia a enseñarnos, que el amor ciertamente es maravilloso para convencer a los demás, pero abarca muchas áreas. Entonces, hoy te animo que aprendas este principio. No te de que, es que soy cristiano y cuando venga Jesús me voy a excusar. Ahí no hay excusa. Ahí no hay excusa ni porque hayas orado bonito, ni porque hayas predicado bonito. No hay excusa si no fuiste empático con los demás. No tuviste esa empatía por aquel, como dice la Biblia, que es insignificante o pequeño. Porque para nosotros es algo importante que tenga dinero, que tenga poder, que tenga algún título de algo. Para nosotros eso es importante. Pero ¿qué para el indigente? Para que aquel que está en la calle, que tiene quizás una semana sin empleo o un mes,
y que no tiene nada. Entonces, ¿qué te digo, hermano? Que nosotros empezamos a hacer ese principio. No dando limosna, no dando ayuditas, sino llevando el mensaje de salvación. El mensaje de salvación, que es el más importante. Porque te digo, si nomás damos limosnas, damos ayuditas, la gente se acostumbra. Ya viene el jueves, ya viene el viernes y vamos a prepararnos. Pero cuando tú le llevas el mensaje de salvación, vas a ver que solamente aquel que realmente tenga la necesidad de Cristo va a estar ahí. Va a estar al pie de la letra, porque él no va por el alimento que perece, va por la palabra que le lleva a la vida eterna. Ponte de pie, vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos en esta tarde que nos diste la oportunidad de estar en tu casa. Hoy, con el poder y la autoridad que nos das, Padre, yo quiero orar por cada uno de los miembros de tu iglesia que están padeciendo algún tipo de enfermedad, Señor. Allá a mi hermano Lucio, que se encuentra en Morelia todavía, te ruego que pongas tu mano de poder y le hagas a tu siervo conforme a tu voluntad, Señor. Tú conoces a tu siervo a la perfección y conoces cuál es el proceso que le tienes preparado para él. Solamente te pido, Padre, que te muevas en tu tiempo y que le des la fortaleza a tu siervo. Si él tiene que ser sanado mágicamente, que sea tu mano de poder obrando y sanándole, Padre, pero que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. También por Carmen, Padre, oramos por sus órganos internos que tienen una necesidad, Padre, que tú pongas tu mano y pronto puedan ser restaurados totalmente esos órganos que han estado dañados, que ella pueda seguir de pie y firme, Padre, que no solamente vea su primera y segunda generación después de ella, sino aún más, Padre, que puedas darle la fortaleza y la capacidad de ver sus generaciones futuras y su familia próspera. En el nombre de Jesús, oramos también por doña Paz y su nieta, Padre. Tú conoces el cuerpo de esta joven y te la ponemos en tus manos para que tú te glorifiques, que ya no tenga que seguir siendo intervenida, sino que seas tú restaurando su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos también por la necesidad de Elvia, Padre, que tú toques el corazón de su esposo, Señor. No sabemos cómo lo vas a lograr, Padre, pero tu palabra dice que si es necesario quebrar el barro y hacerlo de nuevo, tú lo harás, Señor. Porque en tus manos, Señor, hay la perfección para aquellos que somos imperfectos. Oramos por ese matrimonio, Padre, que tú intervengas de una manera especial y restaures y levantes a este hombre como un guerrero, como un hombre de Dios, consagrado en totalidad a ti, para que sea un ejemplo para su familia y sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. También oramos por aquellas personas que se han alejado. Tú conoces los motivos, que donde quiera que anden, tú los hagas volver, Padre, y que levantes dentro de la iglesia, Padre, hombres y mujeres que tengamos la voluntad de hablarles, la voluntad de visitarles y hacerlos volver a tu casa, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.